Mis amados, muy buenos días. Les habla su amiga Lilia Guevara desde Antofagasta, Chile. De más está decirle que son bienvenidos a mi canal. En este día muy feliz porque les traigo el tema tanto tiempo prometido, que yo tengo que ser sincera en decirles que lo estaba prolongando y prolongando porque como les había dicho antes, este tema es muy controversial, muy difícil de sustentar, porque no se trata de un tutorial de cómo pintarnos el cabello, cómo pintarnos las uñas, cómo cocinar. No, sino que es un tema muy difícil que solamente lo podemos reflexionar, entender a la luz de las Escrituras. Y las Escrituras, como todos sabemos, son muy extensas. Tienen muchos textos que ameritan que se las estudie de acuerdo a los contextos. Por eso era el motivo de mi demora. Pero lo prometido es deuda, mis amados, y aquí estoy con este interesante tema. ¿Puede la mujer ser pastora? Yo les había anunciado varias veces que para entender o dilucidar este tema, primero teníamos que preguntarnos si el hombre puede ser pastor. Pero lo que yo no había querido también decirles para que ustedes no se me asustaran, no se me asombraran, era que para entender o responder estas interrogantes, tenemos que primero, como punto principal, desentrañar el gran misterio de si estamos en los actuales momentos los cristianos teniendo una iglesia de acuerdo al modelo que se le enseñó a Moisés en el monte. En otras palabras, es verdadera la iglesia a la cual acuden muchos creyentes hoy en día, para lo cual, para desentrañar todos estos misterios, y lo dije desentrañar otra vez, pero lo voy a dejar ahí, espero que no se enojen mis detractores porque repito palabras, pero no sé si ya les expliqué que todo lo que yo digo, lo digo inocentemente porque no he preparado un discurso de acuerdo al tema, simplemente, eso sí debo confesarles, he investigado bastante acerca de este tema de las Escrituras y pues de allí el desenvolvimiento del tema, eso ya es cuestión del Señor, del Espíritu Santo que siempre les he dicho que yo creo tal vez ignorantemente o tontamente que el Señor es el que me hace hablar. Entonces, si yo considero eso, no seré yo quien le ponga bozal al Señor. Si Él quiere repetir 1.000.000 de veces cualquier palabra, vamos para adelante, Señor, que es bien recibido todo lo que usted dice. Además, ustedes, amados, recordarán y sabrán que el Señor en el Viejo Testamento siempre su forma de anunciar las profecías, los mandatos, los preceptos eran repetitivos. Siempre repetía varias veces la misma palabra, el mismo tema en el contexto para que entendiéramos, porque en su palabra el Señor dice que somos lentos para captar y para aprender. Entonces ya no es mi culpa si se me sueltan repeticiones de palabras. Perdonadme el agravio, queridos amigos. Y pues también debo decirle respecto a esto que la Real Academia de la Lengua, o mejor dicho, las formas que enseñan las academias para tratar de escribir un libro, una poesía, una composición cualquiera, dice, según ellos dice que se vale repetir si la persona, el escritor, el autor considera que tiene o que es relevante o es valedero repetir esa misma palabra para incentivar a la comprensión del tema. Es relevante que incluso cada 2 frases pueda repetir la misma palabra. Entonces eso ya queda a consideración de ustedes, amados. Por lo pronto,
Yo, antes que proseguir, quisiera pedirles que sean asertivos, mis amados, que si no son justos en cuanto al discernimiento de las escrituras, conforme yo las estudio y las estoy manifestando, por lo menos les ruego que tengan un discernimiento crítico en base a este tema como conocimiento general. Dicho esto, mis amados, pasaremos a develar el gran tema tan esperado por mí y no sé si por ustedes. Con ustedes, ¿puede la mujer ser pastora? Para esto, amigos, los invito a analizar este tema de acuerdo a las Santas Escrituras y empezaremos con Éxodo 20 del 18 al 26. Les decía yo que es muy importante acerca de este tema de si la mujer puede ser pastora, dilucidar también si el hombre puede ser pastor y si la iglesia física a que se refiere Hebreos 10:25 y Hebreos 13:10 es de acuerdo al modelo que se le mostró a Moisés en el monte. Por eso, amados hermanos, los invito a empezar con Éxodo 20 del 18 al 26. Bueno, mis amados, aquí tenemos Éxodo 20. El título de este pasaje se llama El terror del pueblo. Me voy a detener un ratito en el versículo 18 para que entendamos que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces aquí este pasaje nos da a entender que el pueblo está muy preocupado y se dirige a Moisés para que hable con ellos y que primero Moisés hable con Dios para que todo este conocimiento que Dios le impartía se los pasara por boca de él mismo y no por la de Dios porque temían a Dios. Pero el punto principal que nos convoca de este pasaje es el versículo 24 de este capítulo 20 de Éxodo, en el que leemos, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y el 25 dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El versículo 26 termina sentenciando, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a mí. Dice la palabra junto a él, ¿verdad? Bueno, mis amados, referente a estos 3 versículos que son los que he convocado, para empezar, para explicarlo, tendríamos que regresar a lo que dice Hebreos 10:25.
Hebreos 10:25 dice en el Nuevo Testamento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, mis amados. Leamos Hebreo 13:10. Aquí mismo, amados, nomás avancemos en algunas páginas. 13:10, que es el final de Hebreos prácticamente. 13:10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Dicho estas cosas, o mejor leído estos pasajes o estos versículos, volvámonos a Éxodo 24, 25 y 26. En el 24 nos dice que altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Hermanos, para entender mejor todavía este pasaje, antes de desmenuzarlo, vámonos a Hebreos 9:1. No lo había notado, pero lo hallo muy relevante en este tema. Hebreos 9:1. Hebreos 9:1, queridos amigos y amados hermanos, nos dice que ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tengo que puntualizarles, mis amados hermanos, que Éxodo 20 se está refiriendo en el mismo tema de las leyes que se le dieron a Moisés en el monte, de las cuales se rigen todas las iglesias de Dios, incluso también el mundo. En el 20 todos sabemos los 10 mandamientos que habló Dios y todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y nos va enumerando los principales mandamientos que conocemos. Pero debo acotar, mis amados, que la ley que se le dio a Moisés, los 10 mandamientos fueron escritos con el propio dedo de Dios. Pero la ley de Dios dada a Moisés, para nosotros los hombres, no comprendía solamente los 10 mandamientos que todos conocemos, sino que estaba compuesta de 613 leyes, ¿verdad? Y entre esas leyes, después de los 10 mandamientos, viene esta ley que está en el versículo 24, en el 25 y el 26, que todas las personas, todas las religiones, todos los eruditos bíblicos, todos los apologistas bíblicos hacen caso omiso, como que si no existieran, y son parte de la ley que se le dio a Moisés como modelo para dirigirnos acerca de cómo debería ser el santuario terrenal del primer pacto. Es necesario que entendamos bien esto para después pasar al nuevo pacto y a dilucidar si el nuevo pacto tiene también un santuario o es el mismo santuario del primer pacto.
Entonces aquí en altar de tierra, para mí, nos habla el Señor que Él quería que este santuario terrenal que ya leímos en Hebreos 9:1, que el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El Señor lo quería porque Él es el dueño de todas las cosas, y yo siempre digo que la comida se hace de acuerdo al gusto de los que van a comer, o de acuerdo también a veces del gusto del que cocina, ¿ya? Entonces, cuando el Señor nos está explicando que Él quiere altar de tierra como modelo específico de cómo debía ser construido el tabernáculo y el altar de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, nos dice que tiene que haber, para que sea santuario del Señor, aún en ese primer pacto, tenía que haber altar de tierra. Porque si no, desde ese primer punto ya estábamos alejados del verdadero santuario terrenal del primer pacto. ¿Qué pasa, mis amados? Se cumplió este modelo que Dios le ordenó a Moisés. Será que los hijos o los siervos que estaban siendo dirigidos, por Moisés en los tiempos antiguos, ¿cumplieron estos estatutos o no? Yo debo decirle, mis amados, que sí se cumplió. La Biblia nos habla de que Salomón, no quiero andar mucho en el tema acerca del templo de Salomón. Simplemente voy a decir que Salomón, creyendo que él era el hijo, que el profeta le había anunciado a David que de tus lomos saldría un hijo que haría templo al Señor y que su reino sería eterno y que sería para siempre ese reino. Salomón creía que era él ese hijo. Pero resulta que la Biblia nos da muchos detalles acerca de quién iba a ser ese hijo. Y la Biblia, lo principal que yo ahorita quiero recalcar para no agotar mucho tiempo, porque el tema es muy extenso, se le dijo, de ese hijo que va a salir de tus lomos, yo le diré a él hijo y él me dirá a mi padre. Y al único que nuestro Dios Todopoderoso le dijo en las Santas Escrituras, tú eres mi hijo amado, fue al Señor Jesucristo. De allí a ningún ángel ni a ningún otro hombre jamás Dios le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Solo al Señor Jesucristo en el bautizo de Él y en la transfiguración. Entonces, pese a que Salomón se confundió, no es que tuviera mal tampoco, porque ya también les dije que la Biblia nos dice que toda persona que desea obispado, excelente obra desea. Y pues Salomón, pese a él desviarse, pese a que se fue en pos de varios dioses paganos, por las 700 concubinas y 1000 mujeres reinas que tuvo, pese a traficar o a comerciar con caballos, pese a que a Dios no le gustan los caballos, porque los caballos les gusta comer muy delicado, como avena y otros cereales que en este momento no me vienen a mi mente, ¿ya? Entonces, él hizo todo lo contrario de lo que Dios le mandó en los preceptos para el rey. Pero en lo que sí debo reconocer que acerca del modelo de cómo se debía hacer el templo, Salomón lo cumplió, pero a pie juntilla. Nada que decir en cuanto a eso, porque la Biblia nos dice en Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo, fue traída la mujer sorprendida en adulterio, y cuando llegaron los
los fariseos, dice que el Señor estaba sentado adentro del templo y inclinado escribía en tierra. Y la Biblia dice que estaba dentro del templo, inclinado escribía en tierra. Porque el altar tenía que estar en el centro del templo para que fuera perfecto ese santuario. Y así lo hizo Salomón. Y más aún cumplió el versículo 25 que dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. También cumplió esto Salomón, porque la estructura del templo, la Biblia dice que fue con piedras acabadas, preciosas, perfectas, de tal manera que solo anteponiéndoselas una a otras ya quedaban sujetadas, más o menos como las pirámides de Egipto, ¿verdad? Y no se oyó ruido de martillo ni de ningún instrumento de hierro cuando se estaba construyendo el templo del Señor. Más aún, me imagino que tampoco, en el versículo 26, tampoco hizo gradas para subir al altar de Dios, para que la insignificancia de él no se descubriera junto a la sabiduría grandiosa y gloriosa de nuestro Señor Yo Soy. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, aquí en estos versículos 24 y 25? En el 24 nos dice que es verdad que hay un santuario, pero que tiene que tener altar de tierra, simplemente altar de tierra. Y en el 25, como Dios sabía que el hombre es vanidoso, contencioso, que le gusta todo lo llamativo, las piedras finas, Él nos hizo una gran concesión. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Pero eso no fue en el principio. En ningún momento estaba en el corazón de Dios que el santuario del Señor se lo hiciera de piedras, ni que entrara herramienta de hierro como pasa hoy en día con todos los templos, sinagogas y toda iglesia del Señor donde se predica la palabra. Eso no fue en el principio, no estaba en el corazón, porque en el corazón de Dios estaba altar de tierra, porque esto era una analogía, si ustedes quieren tomarlo como una metáfora, una parábola acerca de la venida de la palabra de Dios encarnada como hombre en el Señor Jesucristo. Esto es otra profecía que indolentemente los grandes eruditos y conocedores de la palabra la pasan por alto, transgrediendo el mandamiento y la profecía. Altar de tierra se estaba refiriendo que el único altar que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo y Él es de carne. Y también se estaba refiriendo que, como dijo el Señor en los evangelios, tú cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora en secreto, que mi Padre que lo ve todo, lo escucha todo, te pagará en público. Se estaba refiriendo que siempre debíamos estar frente a este altar de tierra que tenemos aquí en nuestro corazón, donde el Espíritu del Hijo clama cada día Abba Padre. Pero como ya repito, perdonen la redundancia, el hombre ha hecho caso omiso de este mandamiento y de la profecía que implica el mismo. Como ya les dije, si el versículo 25 es simplemente una concesión para los hombres naturales que quieren acogerse a vanidades de hombre y no al Espíritu en santidad. Porque si el Señor hubiera querido la ostenticidad, la vanagloria, lo llamativo, en vez de carne, de tierra, nos hubiera hecho de toda clase de piedras preciosas. Sin embargo, Él se complació en hacernos del polvo de la tierra
Porque el polvo de la tierra, déjenme decirle, mis amados, es lo que más representa al oro. Ustedes concordarán conmigo que el polvito de la tierra cuando está sequito parece filamento, parece residuos del mismo oro. Entonces, ¿qué elemento más precioso que el mismo oro para trabajarnos? Por eso pienso yo, y que me perdone el Señor si estoy diciendo cosas que tal vez no son así, pero que mi corazón lo está sintiendo en este momento, que me perdonen. Y pues vemos que en base a estos 3 versículos de Éxodo 20, 24, 25, 26, la iglesia de Dios no está tomando estos detalles como principales. Por lo cual, para entender bien todo esto que está aquí en Éxodo 20, del 18 al 26, vamos a tener que irnos, mis amados, a Hebreos 8:6. Porque toda esta cuestión acerca de si la mujer puede ser pastora y si el hombre puede ser pastor, da lugar a todo lo que está escrito en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vámonos, por tanto, mis amados, a Hebreos 8, 6, 13. Hebreos 8, 6, 13. Dice, como tema principal en el capítulo 8, dice, el mediador de un nuevo pacto. Yo estoy segura, mis amados, confío en el Señor que ustedes han leído muchas veces este pasaje. Por eso yo voy a pasar por alto los principales versículos y me voy a detener en el versículo 4 hasta llegar al versículo 13. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero que tenía el santuario terrenal con el altar de tierra, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el templo de Salomón hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo templo, que es el tema que nos convoca también en estos momentos, mis amados. Porque reprendiéndolos, dice en el versículo 8:8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados,
y de sus iniquidades. El versículo 13, que es el punto principal de este pasaje. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese primer pacto caducó o murió o se puso viejo o se envejeció porque estaba próximo el nuevo pacto. Por lo tanto, tenía que desaparecer, y recordemos que en el primer pacto tenía el santuario terrenal, que fue el templo de Salomón. La Biblia desde este momento nos está informando que ese templo de Salomón, por viejo, por caduco, tenía que desaparecer y aparecer, valga la redundancia, el nuevo templo, en el cual teníamos nuevas leyes, nuevos reglamentos, y sobre el cual iban a estar dirigiendo los ministerios que el mismo Señor Jesucristo instituyó en Efesios 4.